Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy jueves 9 de mayo de 2024. Rubén, hola, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También el afectuoso y muy especial abrazo a todos ustedes que están en sus casas sintonizando Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, hoy fue un día muy especial, ¿eh? Desde anoche. Desde anoche. Cerro estaba por ganar. Le empatan ahí, no sé por qué. Lamentablemente perdió Trinidense contra Boca, iba ganando 1-0. Tenía esa ventaja inclusive, ¿eh? Tenía la ventaja. Sí. Y un jugador que se hizo expulsar innecesariamente. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero estamos bien. Pues y también esta mañana... Sí. Claro, la noticia resaltante del día es el anuncio oficial que hizo el gobierno con respecto al tema de la tarifa de Itaipú, que quedó en $19 y centavos, ¿verdad? 48, 19.48. 19.48, cuando que el gobierno había planteado 22 en realidad, y Brasil quería 16. Sí. Una cifra intermedia Y ahí. eso se ha quedado como cifra intermedia. El gobierno está en una posición triunfalista, en el sentido de que, bueno, hay que reconocer, se consiguió una cifra interesante. Ahora, Sí. lo que hay que ver es qué efectos va a tener eso. Si va a tener una proyección positiva o si va a ser más plata para programas cañón, para Bueno, pro bolsillo, de eso, ese mira, tipo de cosas. Esa es, yo creo que la preocupación de mucha gente. Mira, Marco, que crece mucha plata, excelente. Marco, pero en ese aspecto lo escuché a Pedro Ferreira, que decía, porque este aumento en verdad es por 3 años nomás, del Claro. 19.48. Luego baja a 10, cuando se cumple el tercer año baja a 10. Pero hay una cláusula en que desaparece esta cuestión del dinero que iba para las obras sociales. Entonces él decía, por fin va a desaparecer ese carnaval que se tiraba. Entonces son cosas que la verdad es que aún no está muy claro, ¿verdad? El tema, porque si van a ser solamente por 3 años, después baja a 10, pero también hay una posición que Paraguay va a poder poner lo que le corresponda al precio de mercado. va a poder venderlo. a Sí, ponerlo en Brasil. el mercado, a venderlo como quiera. Claro. Pero ¿sabes qué? Entonces hay cosas interesantes. Oscar, yo no soy de la mentalidad que Paraguay tiene que preocuparse en vender energía. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos como paraguayos es utilizar la totalidad de la energía para producir cosas. Ahí va a estar el desarrollo. Si no, es un mercado una mentalidad de despensero. El tratar de vender energía. Es Sí. lo mismo que tratar de Bueno. vender soja. Vos extraes la soja, un sistema extractivo y vendés. Sí. Hay que industrializar. Pero yo tengo más ganas que vos. Desde que se firmó el tratado, que se habla de que van a venir inversiones con la cantidad de energía eléctrica que iba a haber con Itaipú. Pero Y pasaron hay- más de 50 años y no, pero hay seguimos una lo mismo. cosa. Y de estos Rubén, 3 años no crea que va a ocurrir el milagro. quiero- Ojalá, pero tengo mis dudas. Te quiero decir una cosa, Rubén, Sí. por lo que hasta hoy hemos llegado. Para que estas empresas, y según los técnicos, lleguen y desembarquen a Paraguay, dentro de 3 años nomás, desembarquen a Paraguay, se necesita de otras cosas. Una seguridad en todos los elementos, jurídica, de todo, ¿verdad? Y que no tenemos. Porque así como de repente el Congreso te dice 10 minutos antes cambiemos las reglas para tal cosa, ¿quién le va a confiar en la seguridad de nada? Si mañana te pueden cambiar fácilmente lo que está escrito. Entonces hay que ganarse primero esa responsabilidad que tenemos como país país serio, para que puedan venir empresas y se haga lo que vos quieras. Yo te pido que abones una suerte de cuota de optimismo, una pequeña cuota de optimismo ante esto que me parece a mí personalmente, en forma humilde, un logro para Paraguay. Un gigante que se ponía contra una reducción de la tarifa y Paraguay consigue, contra todo pronóstico, un incremento en la tarifa, es una entrada de divisas acá al país. Yo te pido que aunque sea le des la posibilidad ¿No me de que... escuchaste pero lo que te dije al comienzo? Totalmente, Te Oscar. dije que me gustaba, pero que también podía Pero no te haber vayas a otras enojar cosas. acá, ¿Qué me voy a esto- enojar? Para redondear, Para redondear, lo que no cuentan, lo que no dicen es que Sí. este logro, Sí. sí, es un logro, fue en base al acuerdo Lugo-Lula. No importa, O sea, está bien. la base estaba ahí. La base de Claro. Paraguay se apoyó en ese logro de aquel gobierno
Y bueno, consiguió, genial. Ojalá que dentro de 3 años, digamos, Claro. fue positivo lo que hizo, porque es el Claro. segundo gol importante que hace este gobierno en 9 meses. El primero No fue, importa quién lo el primero hizo fue lo de también. Tacumbú, Sí, sí, sí. y ahora, digamos, Itaipú. Bueno, pero a mí no me quieren meter que tenga que gritar las No, cosas. no, Yo, no, no viene por ahí, y viejo. sin gritar, dije que me parecía interesante, me parecían algunas cosas positivas, otras que no entendía, y también te estoy diciendo algo real. Bueno, ¿Querés ¿saben que qué? vengan las empresas? Hay que ser más serios. Saben que tenemos una invitada acá en la mesa. Ah, cierto. Y está a punto de irse, No, porque no. bueno, Sí, nuestra está. discusión, esto estará por Pero pelear, es se estará lindo diciendo. discutir así en No, está el bien, buen está bien. sentido. No, sí, por supuesto. sí. Ya Bueno. después tendremos nuestro Sí, duelo. después pero- vamos allá En la calle. en la la calle. calle. Bueno, Adelante. así como, como en la escuela. Te espero en la esquina. Así mismo, sí. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema realmente interesante que se conoce, creo que muy por la periferia. Y de repente no se tiene conocimiento a cabalidad y de repente eso puede inclusive afectar a la persona que padece esta situación. No es una enfermedad. Yo estaba convencido que era una enfermedad. No es una enfermedad, es el autismo. Unas condiciones. Es una condición de vida. Ya está en nuestra mesa de trabajo la doctora Claudia Álvarez, a quien le agradecemos su presencia. Les aclaro que no es mi pariente, pero como va a ser un excelente programa, ya es mi pariente automáticamente. Muchas gracias, doctora, por venir. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Amplíanos, por favor, ese concepto de que la gente normalmente habla autismo y califica como una enfermedad. Y pues si podés ampliar ese concepto. Bueno, el diagnóstico de autismo tiene un proceso de evaluación bastante complejo, ¿verdad? Es una entidad dentro de lo que es la rama de la medicina y de las intervenciones de salud bastante complejo. Y en medio de esa complejidad es que la comunidad científica estableció que no es una enfermedad al no tener un agente causal y una cura. Entonces no podemos hablar de que es una enfermedad, una patología. En realidad es un trastorno y se refiere a que crea una disfuncionalidad en el desarrollo esperable de la persona en cualquier etapa de la vida. Entonces nosotros hablamos de que es una condición de vida, ¿verdad? Que implica un montón de situaciones fisiológicas, comorbilidades, signos y retrasos o desafíos en lo que es el desempeño de una persona, de un niño, de un joven o de un adulto. ¿Cómo se detecta o cuáles son las características de una persona que padece autismo? Y nosotros tenemos, vamos a decirle, pautas de conducta y de desarrollo esperado como seres humanos en nuestras sociedades y en nuestras culturas, ¿verdad? Y dentro de las diferentes culturas tenemos un patrón general. Vamos a decirle que, bueno, un niño a los tantos años tiene que gatear, a los tantos meses tiene que gatear, a los tantos años tiene que soltarse de su apoyo y caminar solo. Eso a nosotros le llamamos hitos del desarrollo, son pautas de funcionalidad, ¿verdad? Entonces, basados en ese esquema progresivo, es que nosotros vamos viendo déficits o pautas que no se cumplen. Entonces, los científicos que nos precedieron, ¿verdad? Los que son los que descubrieron este síndrome, este trastorno, los que caracterizaron y dijeron, bueno, esto es una entidad dentro de los otros diagnósticos. Ellos encontraron que habían dificultades en la socialización, en la comunicación social, no solamente en el lenguaje, por eso hablamos de comunicación social, no solamente un trastorno del lenguaje. Puede haber lenguaje, pero está alterado, hay una dificultad persistente a lo largo de la vida que puede ir evolucionando para bien o para mal, por eso es que ahora se llama espectro, ¿verdad? Entonces, hay problemas o dificultades en la comunicación social, hay conductas restringidas, repetitivas, hay intereses obsesivos que nosotros le llamamos hiperfoco. Entonces, también hay un componente sensorial que ya está reconocido por la comunidad científica, no se habla de desintegración, pero hay una dificultad en la integración de todos los que son los estímulos sensoriales que recibe el cerebro. Entonces se habla de que hay un procesamiento a nivel cerebral
que está con un procesamiento diferente, entonces da una respuesta diferente. Entonces, volviendo al principio, cuando nosotros tenemos esas pautas esperadas para diferentes edades, estas personas que tienen los signos clínicos y que cumplen los criterios para el diagnóstico no logran esas pautas. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a evaluar y ir analizando cuáles son los factores que están impidiendo esos niveles que no... ¿Y quién debe tratar a la persona que tiene autismo? ¿Un médico, un doctor de medicina, un psicólogo, un psiquiatra? Todos. Todos. Todos, incluyendo la familia. O sea, no es un tratamiento, es un enfoque, es una estrategia multidisciplinaria, porque todos tienen que analizar qué es lo que no está sucediendo, qué es lo que esa persona no está logrando y cuáles podrían ser las causas, las razones o los factores, ya sean externos, metabólicos, genéticos, ¿verdad? O sea, hay un montón de probables explicaciones para que estas cosas no se vayan cumpliendo. Por ejemplo, el lenguaje, ¿verdad? Doctora, esto es el trastorno del espectro autístico, Autista. Autista, ¿sí? Esa es la denominación. Sí. ¿Sí? En ese aspecto, pasan los años y ¿cuáles son las características generalmente de estas personas de las cuales sufren, ¿verdad? ¿Cómo se manejan generalmente? Y cuando hablamos de que es un espectro, hablamos también, o sea, la palabra espectro en la denominación habla de que hay diferentes gradaciones, diferentes fenotipos, decimos nosotros, o sea, diferentes presentaciones, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí. Es decir, entonces, dificultades que se encuentran de repente. Totalmente. En el habla, por ejemplo. En el ¿verdad? habla pueden haber diferentes componentes del lenguaje que están alterados, Sí. hay diferentes componentes de la conducta que están alterados, hay diferentes componentes de... O sea, el desarrollo de una persona implica muchos factores. O sea, para que llegues a ser una persona adulta, funcional, productiva, estable, con un comportamiento, vamos a decirle, adaptativo al medio, a las demandas de tu trabajo, de tu situación financiera y familiar. O sea, para que tengas una conducta así, necesitas un montón de factores. Claro. Tenés que estar sano, tenés que entender bien, tenés que tener una capacidad de abstracción, de inhibición. Es demasiado fácil perder el control y salir a los puños, tenés que inhibir eso, manejar la frustración, la ira. Es difícil. Cuando hablamos de espectro, Sí. estamos hablando de una cosa muy seria, ¿verdad? Una cosa que intangible, difícil de... Y si hay eso, trastorno en ese tema... No, el espectro se refiere a que existen varias características que pueden estar más concentradas en una persona, en otras no tanto, entonces tenemos una variabilidad en lo que es la presentación clínica, ¿verdad? En las características de cada persona que tiene el diagnóstico y también en su propia historia de vida hay una variabilidad que puede estar más afectado en diferentes Voy a etapas. abusar un rato sobre el tema este. Sí. ¿Cómo se hace para ir mejorando a este paciente que se encuentra con una, ¿verdad? Con crisis, ¿verdad? Constante y que no se conlleva bien con el resto de la comunidad donde está, de la familia? Entonces, ¿cuáles son? El enfoque multidisciplinario, eso es lo que dije, todos tenemos que conocer, todos tenemos que detectar temprano una buena evaluación, una evaluación global que haga énfasis en todos los aspectos de desafío de esa persona y trabajar justamente esos aspectos para ir fortaleciendo y rehabilitando. La comprensión, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente. El amor. La empatía. La empatía. Sí. Doctora, a todas aquellas personas que padecen este trastorno de espectro autista, ¿tienen los mismos inconvenientes en cuanto a atención, concentración, toma de decisiones, sociabilidad? No, existe una gran variabilidad. ¿Depende de los tipos? Totalmente, depende de los tipos, depende de las áreas de afectación. Hay niños que son, por ejemplo, el área del lenguaje. Hay chicos que tienen
que son no verbales, preverbales, no hablan, se comunican de otra manera, se comunican a través de gestos. Hay chicos que no logran todavía eso. Hay adultos que llegaron a la adultez y no tienen lenguaje expresivo. ¿Hay gradaciones? Totalmente. ¿Cuántos grados existe de autismo, doctora? Cuando nosotros hablamos de grados de autismo, estamos hablando a nivel diagnóstico de vamos a decirle, un promedio de lo que nosotros consideramos las necesidades de apoyo. O sea, después de una evaluación yo hablo de un nivel o de un grado de autismo para establecer el nivel de apoyo o de intervenciones terapéuticas que necesita esa persona. Absolutamente no tiene que ver con la capacidad o el potencial de ese paciente o ese niño o esa persona, porque cuando nosotros hablamos nivel 1 o grado 1, la gente piensa que es leve, que es fácil o que no necesita, y en realidad esa caracterización de los niveles de apoyo, los grados, se hace vamos a decirle, un promedio bastante injusto a veces, porque una persona dentro del espectro autista puede tener un grado 1, necesidad de apoyo leve en lenguaje, pero necesita un grado 3, una necesidad de apoyo altísima para lo que es el manejo sensorial, por ejemplo. Doctora, para bajar a tierra y comprender el tema, como un profano, yo no soy médico y toco de oídos esto, pero una persona que padece un trastorno del espectro autista, no necesariamente está dentro del ámbito familiar, que sí conoce las limitaciones y cómo comunicarse, cómo conectarse con la persona autista. Pero ¿cómo se debería comportar la otra gente que no conoce el problema o que conoce de oídos? ¿Cómo tratarle a esa persona que padece el trastorno, doctora? Justamente una de las cosas que nosotros venimos como comunidad de personas que estamos relacionadas al espectro autista, estamos trabajando mucho con la visibilización y buscamos derribar barreras de prejuicios, ¿verdad? Porque justamente ya sean profesionales que están trabajando en el área, a veces tienen muchos prejuicios al ver a un niño con muchos desafíos, un niño pequeño, y ya le ponen esa barrera de que no va a hablar, no va a lograr esto, no va a lograr aquello, y son prejuicios, ¿verdad? Porque finalmente ya está científicamente demostrado que hay casos de chicos que fueron diagnosticados muy severos, ¿verdad? Grado 3, que lograron una adaptación y una funcionalidad altísima dentro de sus limitaciones, dentro de su diagnóstico, porque como es una condición de vida, esto no se cura, no es que él dejó de ser autista, pero logra ciertas habilidades que a los principios, en los primeros años, parecían prácticamente imposibles. Entonces, los prejuicios son los que hay que evitar, ¿verdad? Incluso cuando vemos un niño o una persona en crisis, tendemos a asumir cosas y en realidad hay que asumir menos y respetar un poco más. Doctora, una breve pausa. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también está nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche estamos con la doctora Claudia Álvarez, estamos hablando sobre autismo. Doctora, aclarabas que una persona a quien se le detecta autismo tiene que tener, digamos, atención de un médico, un psiquiatra, un psicólogo, y todo digamos, multidisciplinario. En tu caso, ¿por qué te inclinaste a atender gente con autismo? ¿Fue una cuestión fortuita? ¿Fue una cuestión que te lo tenías definido cuando estudiabas medicina? ¿O cómo salió? Contanos un poco, por favor. Bueno, yo creo que las elecciones de las carreras se hacen por vocación todavía en algunos casos, ¿verdad? En mi caso era justamente la búsqueda de las explicaciones de algunas enfermedades. Siempre me interesó el área de salud. Entonces, a mí la vida me llevó, al terminar la carrera, no tenía definido. O sea, sí ya tenía algunas especialidades que me llamaban la atención cuando era estudiante, pero bueno, uno va y hace el internado, hace las guardias y se da cuenta de sus habilidades y sus limitaciones, ¿verdad?
Igualmente yo tuve una situación familiar muy importante al final de mi carrera que prácticamente me empujó a terminar la carrera, casarme e ir a vivir al extranjero. Y fue en el extranjero donde yo descubrí prácticamente este camino, ¿verdad? Estaba viviendo en Suiza y bueno, la situación familiar, más considerando que Suiza es uno de los países paraíso para las personas dentro del espectro autista, una situación familiar muy cercana me impulsó a interesarme, a aprender, a estudiar, a capacitarme, entrenarme sobre todo en el manejo de estos pacientes, de estas personas, ¿verdad? Y terminé haciendo un máster de desarrollo con énfasis en el trastorno del espectro autista en la Universidad de La Rioja. Y bueno, después de eso terminó mi tiempo de estar en Europa y volví al Paraguay y estoy acá. En resumen. Otro detalle, doctora, es las personas con esta peculiaridad, este padecimiento del autismo. De repente uno encuentra que desarrollan habilidades, ya sea en el arte, sí, o de repente en las manualidades. ¿Es, digamos, común eso o depende de los grados? Es que todo depende. De hecho, cuando a nosotros en el máster nos enseñaron o nos hablaban de entregar el diagnóstico, el duelo o el recibir el diagnóstico depende mucho del enfoque, de cómo uno está entregando esa noticia, ¿verdad? Y las evaluaciones también. El enfoque terapéutico y las evaluaciones se refieren a los criterios diagnósticos, que son los desafíos, los signos negativos. En negativo, no hace esto, no logra esto, ¿verdad? Pero también dentro de la evaluación existen esos aspectos positivos que son el potencial altísimo que tienen todas las personas, no solamente las personas dentro del espectro autista. Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿verdad? Entonces ellos también tienen sus, vamos a decirle, sus hiperfocos o sus características en positivo, y son donde ellos se destacan, ¿verdad? Y siempre tienen un área específica, ya sea en la música, en el arte, en las matemáticas, en el diseño, en el orden y la estructura, en el esquema mental. Algunos son muy esquemáticos en la estructura de razonamiento y de reflexión. O sea, las evaluaciones dentro del espectro autista ameritan, como dije, una evaluación global, y hay que considerar ese potencial que tienen. Doctora, perdón, se habla también del famoso síndrome Asperger, y lo relacionan muy cercanamente a lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Existen diferencias entre ambas situaciones, condiciones, y cuáles son? Y básicamente el manual, o sea, los manuales diagnósticos que nos guían a nosotros para hacer las evaluaciones y las intervenciones, antes categorizaban al autismo en un polo, y el Asperger era como el polo opuesto, era el más oscuro y el más claro. Actualmente eso ya se corrigió. Todo se considera trastorno del espectro autista, y las personas que tuvieron diagnóstico de Asperger antes de esta nueva categorización necesitan o deben ser reevaluados bajo los criterios del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque si bien comparten características nucleares, o sea, el Asperger continúa teniendo características que le colocan dentro del espectro autista. A veces no cumplen todos los criterios, a veces tienen algunas peculiaridades, especialmente cuando el Asperger está asociado a las altas capacidades o a la inteligencia superior. Entonces es como que tienen que ser reevaluados y necesitan, pero básicamente el enfoque de abordaje familiar y terapéutico es similar, es bastante similar. Doctora, ante este tema del trastorno, ¿verdad?, de estas personas, ¿qué hace la sociedad, tanto en la parte oficial, que está en el Ministerio de Salud, ¿verdad?, como en los mismos hospitales o sanatorios privados, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Podrías darnos un pantallazo de que de repente una familia empieza a descubrir que entre uno de sus miembros,
¿verdad? Tienen ese problema, ¿verdad? Ese trastorno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y antes que nada, yo soy una eterna positivista, ¿verdad? Me gusta pensar en lo bueno. Nuestra sociedad acá en Paraguay avanzó muchísimo en lo que es el respeto y la empatía. Hay mucha más apertura, hay bastantes profesionales que se están capacitando, me refiero a la parte asistencial que estabas mencionando. Yo estoy de acuerdo en eso, porque antes a estas personas se le ponían la última parte de la casa, ¿verdad? Historias lejanas de todo, pero que nos cuentan, ¿verdad? Sí. Que eran la gente que no quería que se le identifique escondía. con la Se lo familia. escondía. Sí. En cambio, hoy es totalmente al revés, ¿verdad? Ha habido un desarrollo conceptual sobre la cultura de eso. Sí. Hoy es presentado como un miembro más. Pero, ¿qué tienen que hacer? Pero perdón, Oscar, antes que responda la doctora, parecería ser, yo no recuerdo décadas atrás que la gente hable de tengo un hijo autista. No. Eso es, creo que es relativamente reciente, por ahí la doctora nos va a aclarar. Sí. Lo que antes se escondían a las personas que tenían problemas todo lo que tenían pero, problemas. pero no, lo del autismo me parece que es, si me permiten, una condición descubierta hace muy poco tiempo. Presumo. A ver, doctora. No, pero la enfermedad existió siempre. No, claro, enfermedad pero- no o es no la enfermedad, la el condición. estado. El La estado de condición. trastorno Probablemente. existió siempre, ¿verdad? A ver, Ahora, ¿qué nos dice la doctora? Y sí, no es un diagnóstico nuevo. Las primeras investigaciones ya hablan desde 1923, ¿verdad? Y antes hubieron seguro, cuando los registros científicos todavía no le categorizaban. O sea, la historia empieza desde 1920 y algo, cuando una psiquiatra rusa empezó a individualizar un grupo de pacientes. Entonces, no es algo nuevo, pero sí el conocimiento y, vamos a decirle, la visibilización es la que está bastante practicada acá. Ya no se les esconde, se les acompaña a nivel familiar y a nivel de la sociedad también hay bastante apertura. Eso es algo muy, muy lindo de nuestra sociedad, ¿verdad? Y esto yo creo que también le da un poco más de apoyo y soporte a las familias que antes probablemente no lo escondían, no solamente, no sé, ¿verdad? No podemos asumir que era por vergüenza, pero en realidad es un desafío muy grande manejar o integrarle, incluirle a esos niños, a esas personas dentro de lo que es nuestro esquema de una cena, un cumpleaños, un shopping, un cine, ¿verdad? O sea, no es fácil para nadie. Para la persona dentro del espectro autista es todo un desafío, y para los familiares y también para las personas que están alrededor. Doctora, ¿se tiene una estimación de porcentualidad de la población, al menos paraguaya, que padece de este trastorno? Y estamos manejando varias cifras, ¿verdad? A nivel del ministerio, a nivel de los centros de intervención privados, hay muchísimos. O sea, no tenemos una cifra. De hecho, ahora el Programa Nacional está buscando protocolizar la evaluación y el diagnóstico para unificar y por fin tener estadísticas, ¿verdad? A nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque se hablan de muchas cifras. ¿Hay una diferencia en lo que respecta a la esperanza de vida de una persona, permíteme, normal y una persona que Sí. padece trastorno del autismo? Es como todo, ¿verdad? La esperanza de vida aumentó bastante porque los abordajes mejoraron, ¿verdad? Son más efectivos, y también el diagnóstico temprano hace que el pronóstico mejore y mejore la calidad de vida. Y cuando mejora la calidad de vida, evidentemente va a Se vivir proyecta. más. Claro, va a vivir más tiempo. Doctora, ¿es una característica del autismo atemorizarse ante los ruidos muy altos? Sí, es una de ellas a veces, pero también está el que casi no registra. O sea, al haber problemas, claro, al haber problemas en la integración de los estímulos sensoriales, tenemos chicos que tienen dificultades con los sonidos agudos, los fuertes, los elevados, los que son así de improviso, tipo el globo que explota. O sea, hay una variabilidad inmensa en lo que es la forma que el cerebro interpreta
el sonido, por ejemplo, o la forma que ese cerebro interpreta las luces, o las texturas, ¿verdad? La ropa, la comida, ¿verdad? Entonces hay muchísima variabilidad en eso. Cuando se trata de una persona con esta situación de autismo, si es de una condición humilde, lógicamente recurre a los hospitales públicos, a los programas del Ministerio de Salud Pública. Si es de una clase pudiente, por supuesto, tendrá un buen tratamiento. La clase media, ¿se incluye esto, por ejemplo, en los seguros médicos? Te diría que sí, hay bastante gente de clase media que tiene acceso a los seguros médicos y vengo observando desde que yo volví de Europa en el 2018, los seguros médicos tienen plantel de terapeutas, psicólogas, fonoaudiólogas, psiquiatras, neurólogos, o sea, gente implicada en las evaluaciones y las intervenciones. ¿Y hay más hombres o mujeres con autismo? Eso es algo que en estos últimos 4 o 5 años se está investigando. Se está reviendo. Antes el porcentaje era por cada una niña, o sea, era 1 en 4 y era más frecuente en varones. Pero ahora justamente se están haciendo detecciones tardías de mujeres, madres de chicos dentro del espectro autista que tienen diferentes diagnósticos y es como que se llegó tarde al diagnóstico, entonces se está haciendo en retrospectiva el análisis para categorizar el espectro autista en femenino, que es totalmente ¿Podemos decir, doctora, que es una condición genética eventualmente? ¿Hay un cromosoma en una parte del DNA que está fallado, así entre comillas? Nosotros somos una plantilla genética, o sea, todo nuestro cuerpo está repleto de genes expresados, ¿verdad? Y dentro de lo que es el espectro autista, está dentro de los trastornos del desarrollo y los trastornos del desarrollo comparten muchos genes. Entonces, cuando hablamos del vamos a decirle, el área genética dentro del espectro autista, hablamos de que hay muchos genes o de herencia poligénica. Por eso es que hay tanta variabilidad en la expresión. Hay chicos que perfectamente comen de todo, no tienen alterados los genes implicados en el procesamiento de los sabores, la digestión y qué sé yo. O sea, al ser una herencia poligénica tenemos muchos resultados probables. Entonces, los rasgos genéticos están dispersos en las familias, así como está la posibilidad de tener cáncer, ¿verdad? Sí. Los factores se sí, suman. Sí, perdón, Sí, porque por favor. quería preguntarte algo que, ¿cómo la sociedad responde? La sociedad, ¿verdad? Tanto pública como privada, responde a estos temas, ¿verdad? Que tienen hospitales, tienen asociaciones, tienen... Eso sería interesante un poco para la gente que nos está escuchando. Pues hay mucha gente que se encuentra con el problema a lo mejor y no saben hacia dónde ir, ¿verdad? Es muy probable. Yo creo que uno preguntando encuentra, Claro. pero no estaría de más que nos digas. Y bueno, como les dije, el Ministerio de Salud, que es el ente rector, administrador de la salud de nuestro país, tomó como compromiso el Programa Nacional TEA en este gobierno. La ministra y sus directores están muy implicados, estamos trabajando en el protocolo nacional y eso es un gran paso porque eso o pone al alcance de prácticamente cualquier ciudadano, cualquier compatriota dentro del territorio nacional, un programa nacional que busca ese abordaje, pone al alcance. Pero ¿eso puede encontrar en cualquier hospital Esa público? es la meta. Esa es la meta. Esa es la meta. Estamos pensando en eso entonces. Estamos trabajando en eso. Doctora, muchas personas estarán viendo el programa y estarán diciendo, bueno, pero de acuerdo a lo que está diciendo la doctora, este chico, este joven, parece que las características propias de un autismo. Si sospecha, ¿y dónde tiene que empezar? Digamos, ¿dónde se tiene que ir primero? ¿A un médico? ¿A un psiquiatra? ¿A un psicólogo? Yo creo que los médicos que recibimos una buena formación somos capaces de darnos cuenta que algo no está bien en ese niño. Y como veníamos hablando, varias áreas del desarrollo están alteradas. No está cumpliendo un hito, pero
¿qué implica que ese niño hable o que nos mire? No nos mira. Entonces, un pediatra ya podría derivar a un oftalmólogo para ver si es que ese niño nos ve bien y por eso no está mirando o está mirando, porque un niño que no mira la cara no es que no va a hablar, difícilmente va a hablar o va a tardar más en hablar. Entonces, la red, claro, la red de profesionales que podrían empezar a intervenir y a detectar temprano, ya podría empezar desde el pediatra, desde la maestra de parvularia, al darse cuenta que un chico que no está haciendo lo que los demás niños hacen, ya podría sugerir una evaluación o una estimulación temprana, la estimuladora temprana derivar a una psicóloga, esa psicóloga derivar al psiquiatra, ese psiquiatra ver si no hay un componente de ansiedad o de trauma o de abuso que esté explicando por qué ese niño está retraído y no comparte. O sea, hay varios factores que nosotros nos vamos dando cuenta que ese niño no está logrando, entonces ya se podría ir investigando y buscando la causa hasta llegar a un especialista que certifique estamos dentro del espectro autista. Existen algunos famosos que son autistas. Uno de ellos es, recordamos a un famoso actor de cine de nombre Anthony Hopkins. Sí. Hay un director de muchas películas, Steven Spielberg, Sí. también que pasó autismo. Tim Burton. Una de las cantantes de estas últimas que vimos, Susan Boyle, por ejemplo, ese hecho de que personas así conocidas padezcan de esta condición de autismo, ¿ayuda o no a la visibilidad del problema de la condición? Totalmente. El diagnóstico de las personas famosas y vamos a decirle, la socialización de su diagnóstico, o sea, compartir a la sociedad, yo creo que sí ayuda en el sentido de que dejamos de patologizar, dejamos de tener ese prejuicio de que no van a llegar lejos, de que no tienen habilidades o que sus habilidades son limitadas, de que el autismo es esto nomás y de ahí no va a salir. O sea, es como que categorizamos por lo bajo, y estas personas, al tener sus diagnósticos y exteriorizarlo, compartirlo, nos están contando que hay mucho potencial y que un esquema de abordaje bien aplicado puede dar como resultado una persona completamente integrada en nuestra sociedad y en las altas esferas. Mira, ¿dónde llegaron estas personas? Doctora, no mucho. Muchísimo aprendimos contigo esta noche con respecto al autismo. Te estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes por el espacio. Correcto. Muchas gracias. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de autismo. Estuvimos anteriormente con la doctora Claudia Álvarez, quien nos habló desde el punto de vista científico, cómo se desarrolla y qué tratamientos se deben darle a las personas que están en esta situación. Ahora vamos a escuchar un testimonio realmente, yo creo que muy valedero, porque ya nos acompaña en nuestra mesa de trabajo la señora Nubia Capurro. Ella es presidenta de Esperanza para el Autismo, una organización que lógicamente reúne a padres de personas con autismo. Nubia, gracias por tu presencia esta noche. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación y por querer abordar este tema que para nosotros las familias dentro del espectro autista es muy importante, es un cambio drástico en nuestros estilos de vida. EPA, Esperanza para el Autismo, ¿qué tiempo tiene, y cómo fue para que, se concrete en organización? Ok, EPA es una organización que este año cumple 15 años. Antes, yo no soy fundadora porque, bueno, mi hijo tiene 13 años, ya vino después mi incorporación a la organización. EPA es una asociación, se inició como una asociación de padres y familiares, estaban incluidos abuelos, hermanos,
porque en ese momento, 15 años atrás, se encontraban en algunos pasillos de ciertos, muy pocos profesionales que había en Paraguay para abordar los tratamientos de sus hijos. Y entonces los padres empezaron a reunirse, a hablar, yo tengo esto, y se conformó la organización para hablar sobre autismo, para investigar y para traer algo que se vio como vital porque no había respuesta tanto en público como privado. Formar a más profesionales en lo que es el autismo. O sea, Nubia, Sí. me gustaría que nos expliques, desde tu posición de madre, Sí. desde el día en que nació tu chico, ¿cómo se percataron de la condición de él? ¿Qué pensaron? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dieron? Así, que nos hables con el corazón, por favor. Perfecto, sí, sí. Bueno, realmente mi hijo se desarrolló dentro de los hitos del neurodesarrollo, del desarrollo de un niño. Hay una agenda pediátrica en la que uno va cumpliendo los hitos que muy bien explicó la doctora Álvarez hace un rato. Mi hijo se desarrolló súper bien hasta los 20 meses. Él caminaba, él hablaba, él jugaba con otros niños, él te fijaba la mirada, él le encantaba irse al súper y que la gente le mire, buscaba, o sea, súper sociable. Y de repente empezó a haber un retroceso en el desarrollo. Empezó a ser selectivo con la alimentación porque él era un investigador nato, hasta ahora sigue siendo un investigador, pero no con la comida. Él todo quería probar, todo quería investigar, ahí se quedó así, empezó a rechazar las cosas que más les gustaba y a querer prácticamente todos los días las mismas cosas. Ese fue un retroceso significativo, llamativo, digamos, y lo más significativo es que dejó de hablar. Dejó de hablar y bueno, ahí entró la desesperación, porque como que él ya respondía, ya te decía 2, 3 palabras juntas, o sea, sus frases llegaban a ser 3 palabras juntas, él solamente decía papá. Y no, nunca perdió el lenguaje, o sea, dejó la posibilidad de hablar, pero todas las personas de su primer anillo, la mamá, yo, los abuelos, la familia, el núcleo, la persona que le cuidaba, todos éramos papá. No decía así. Cambió entonces, Eso fue, wow, ¿qué pasó? Y después, el tercer síntoma que cumple acá fue la sociabilidad o la interacción social con sus pares, los otros niños. O sea, nosotros vivíamos en un condominio, en un barrio cerrado con toda mi familia, en donde 5 casas de todos mis hermanos, todos tenían hijos y como él era el más chiquitito, ese era el jardín de infantes, la guardería donde todos los primos se iban a jugar todas las tardes después de ir al cole a la guardia, porque él era el más chiquitito, él todavía no iba. Y él empezó a llorar cada vez que pasaba eso, entonces rechazaba esa interacción social y bueno, eran cosas así, cambios muy drásticos y que como padres nos empezamos a desesperar. Por supuesto, fuimos primeros al pediatra, el pediatra, no, sos una mamá grande, es un malcriado, esto es hijo único, lo que le falta es otro hermano, que le dejen de mirar tanto, los niños cambian. Y gracias a Dios hoy esa ya no es la norma, o sea, la mayoría de los pediatras, digamos que cuando una madre se le acerca y le dice, a mi hijo le pasa algo, ya tienen esos signos de alerta. Sí, sí. Pero la verdad que así estuvimos casi un año porque lo llevamos a una guardería y el pediatra nos dijo, en la guardería llevarla, ahí se va a estimular, y entonces él disfrutaba en la guardería y empezó a venir con un montón de canciones que él empezó a cantar, o sea, otras palabras. Dijimos, ok, dice palabras, pero bueno, había sido, o sea, como padres no sabíamos, eran ecolalias se llama. ¿Cómo? Ecolalias. Ecolalias, o sea, ¿sí? Es como un eco, Sí, repite. ¿Y qué es lo más fácil de repetir? Publicidades y canciones infantiles que son cortitas y repiten las mismas palabras varias veces.
Y así estuvimos un año prácticamente deambulando y yo nunca estaba conforme hasta que, bueno, él se fue a una guardería por un periodo muy corto y fui a otra en la que yo dije, vengo acá, este es el colegio que yo quiero para mi hijo, pero yo creo que mi hijo tiene algo. Nadie me dice qué, pero yo creo que mi hijo tiene algo. Realmente por mi cabeza nunca se me pasó el autismo porque no tenía idea. Y bueno, en ese colegio me ayudaron, me dijeron a los un mes más o menos, le dimos, sí, tiene ciertas señales y te recomiendo que busques profesionales, nos dieron unas opciones. Pero, ¿él se comunicaba con sus compañeritos o no tanto? Con los adultos sí. Con los adultos. Con los compañeritos totalmente, o sea, ignorar, o sea, él podía pasar al lado de un niño Socialización y selectiva. el niño le hablaba y él pasaba de largo. Ahora, si un adulto le hablaba, sí, pero es algo frecuente. ¿Qué pasó después, Nubia? Bueno, y ahí nos llega el famoso diagnóstico, ¿verdad? Y llega un momento de mucho susto, de mucho miedo, de el desconcierto. No soy una persona de tirarse a llorar y que el mundo corra, porque a mí... Y entonces empecé a investigar, digamos, me volví loca. Nos volvimos locos buscando médicos, buscamos neurólogos, a ver las respuestas y recorrimos... En ese momento 6 neurólogos acá en Paraguay. ¿A qué edad del chico? Cuando cumplía 3 años, o sea, ya 2 años, entre los 2 y a punto de cumplir 3 años. Ya empezó, o sea, fue ahí, fueron unos 3 meses más o menos tormentosos. Pero lo que inmediatamente hicimos es, o sea lo que sea, algo hay que hacer. Empezó la búsqueda de una respuesta multidisciplinaria. Y ahí buscar información, leer qué hay en Paraguay, no hay nada. Leer de Argentina, ahí teníamos más información, buscar información en Estados Unidos. Y realmente era una cuestión muy difícil, porque no encontrás respuesta y todo es pague. Sí. Te quiero hacer un corte ahí, ¿verdad? Sí. Entre ese tiempo, de esas dificultades y hoy, ¿qué notas? Ha habido un desarrollo, ¿verdad? Sí, con los profesionales. No tiene punto de comparación. Y hace muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, 10 años. De lo que pasó en ese momento. Claro, en el momento que vos viste esas dificultades, sí, que no había profesionales, no había lugares, de ese lugar a hoy hay más o menos unos 10 años, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. Sí, 10 en años. ese lapso de tiempo, ¿qué desarrollo viste en los profesionales, en las unidades de terapia, diría de alguna forma? Bueno, hay una gran cantidad de profesionales que se formaron y que se están formando afuera del país o acá, o muchos ya por expertise, digamos, que porque le tocó y investigaron y les tocó lidiar con autismo, porque antes el autismo se daba como un capítulo de un semestre de una materia. O sea, ni siquiera era algo profundo, estoy hablando en psicología. En Paraguay no había terapia ocupacional como carrera, hoy ya es una carrera. ¿Y EPA cómo profesional. contribuyó a eso? Bueno, EPA justamente trajo congresos, trajo profesionales de España, de Argentina, de Estados Unidos, y generó esa conversación con otros padres. Vamos a traerla a traer profesional, y entre varias familias lo traían, y así. Fue así que yo en un congreso conozco EPA, ¿verdad? Porque escuché del autismo, y ahí fue la incorporación de mi hijo, en donde había iniciado en el 2015 el CTA, que es lo que me habían CTA, preguntado, sí. que es CTA, que es un centro de especialidades del trastorno del espectro autista. Entonces creamos un Está acá en centro Asunción, ¿verdad? que está en Asunción, que es el ideal que teníamos como padres. O sea, tener todas las disciplinas en un solo lugar, y no solo una sala al lado de otra, sino que cada uno de ellos hablen sobre cada caso.
te pido esto para que la gente sepa. Sí. ¿Dónde la encontrás a CETEA? Bueno, tenemos nuestras redes sociales, estamos en las redes de EPA. EPA Paraguay y Esperanza para el Autismo. Y en el celular, que es lo más fácil, todo 0981-114-118. Nubia, Sí. quiero recordarle a la gente que estamos hablando, en este caso Nubia, la señora Nubia Capurro, es madre de un chico que padece el trastorno de autismo. Quisiera volver un poco atrás, Nubia, y conocer esa parte humana. Una vez que les dan a ustedes el diagnóstico, ¿cómo fue la vida de la familia? ¿Les unió más? ¿Hubo gente separada? ¿Cómo era la labor que ustedes realizaban? Porque alguien tenía que trabajar. La parte de los amiguitos, ¿cómo fue? Contanos, por favor. Bueno, como familia, o sea, como núcleo familiar, creo que nos fortaleció mucho más, porque siempre uno está en la... Cuando suceden estos cambios drásticos, pasan dos cosas, o se rompe o se fortalece. Y bueno, en nuestro caso, hasta hoy estamos fortalecidos porque, bueno, y trabajar en equipo, uno se tiene que dedicar más, digamos, a generar los ingresos, porque la inversión de tiempo y dinero que requería llevar de una terapia a otra, además del cole y estar detrás del hijo, requería de que una persona sacrifique, digamos, sus aspiraciones laborales, pero eso fue temporal, fue momentáneo y bueno, fui construyendo también, y una manera de trabajar es tener tu empresa propia. Soy emprendedora, entonces digamos que ahí administras el tiempo. La familia grande, o sea, los abuelos, los tíos, ahí sí nos separamos un poco más, pero digamos no por una pelea, sino por una cuestión del compromiso sensorial de nuestro hijo. Sus cumpleaños se acabaron, a él no le gustaban los cumpleaños. Recién el año pasado, por primera vez, él pidió que se le festeje su cumpleaños y le festejamos el cumpleaños en el colegio, así como él quería. Este año se fue. Ahora él ya tiene grupo de amigos, el que se llaman Los Muchachos, se van los fines de semana a una quinta, se van al shopping, se van al cine. O sea, hoy es diferente, pero sí en un inicio, o sea, hay partes como que hay reunión familiar y cuántos van a ser, y 10, 12, no podemos. Salvo que haya una pieza aparte, que no estén dispuestos a que se quede ahí, porque básicamente mi hijo es muy tranquilo, pero sí se da una ruptura social muy importante cuando hay ese compromiso. Y que no podés llevar, o sea, reuniones familiares, reuniones de cumpleaños de compañeros. Cambia un poco la cosa. No podés asistir. No podés asistir porque tu hijo sufre en esas situaciones. Porque no puede administrar los sonidos, las luces, el bullicio de las personas, o sea, el olor. Mucha gente le afecta. Le afecta. ¿Cómo reacciona él, una persona con autismo, ante esas situaciones de luces, mucho sonido en una fiesta? Bueno, si no está regulado, si no tiene herramientas para controlar eso, si es chico uno lo ve como un berrinche. Si es más grande, es un aceleramiento así medio llamativo, y hay veces pueden suceder, no sé, inconvenientes más graves. O sea, en el caso de tener una asistencia, un tratamiento, digamos, qué es lo que van haciendo estos profesionales y le van dotando de herramientas para ir y conocer eso. O sea, yo recuerdo, creo que tenía 7 años, mi hijo, estábamos en el súper y los domingos, a la hora del partido, cuando recién abría un supermercado en Lambaré, abría a las 4 de la tarde, a la hora del partido, que no hay nadie. Entonces, para que tenga esa experiencia del súper, le llevábamos a esa hora. Y un día así dijo, ya no puedo más, necesito ir al auto. Ok, está conociendo su cuerpo, está entendiendo sus síntomas, en vez de tirarse al piso y decir, quiero esto, quiero esto. Está racionalizando, o sea, todo. Está aprendiendo a utilizar las herramientas. Entonces,
Él tiene también un protector auditivo que él administra de acuerdo a su necesidad. En el cole él se queda jornada mañana y tarde. Digamos que en el contenido académico él le va súper bien, no tiene desafíos mayores, ahí sí va acompañado de una profesora integradora, pero él no tiene modificación de contenido. Es entrenamiento externo y no fármacos. ¿O también fármacos? Tiene fármacos porque después, más o menos justamente a los 8 años, le diagnosticaron una comorbilidad que es déficit de atención. Entonces tiene una medicación sola y exclusivamente para eso. Novia, se nos acaba el tiempo lastimosamente y nos gustaría cerrar con un mensaje tuyo a mucha gente que posiblemente ahora, escuchándote, se identifica contigo. Bueno, para todos los padres, para todas las familias que están en entorno de una persona con autismo o tienen dificultades en el desarrollo de sus hijos, desde EPA estamos para darle información, para darle contención, realizamos charlas para padres mensuales en donde compartimos nuestras experiencias. Lastimosamente no podemos solucionar todos los problemas de infraestructura que tenemos en el país, pero estamos para colaborar, para brindarle acceso, apoyo, información vital que es para la inclusión de sus hijos en los colegios y para tener herramientas para desempeñarse mejor con sus hijos en sus casas y en sus entornos familiares. Muchas gracias por tu testimonio, muy valioso realmente. Muchas gracias a ustedes. Muchas un gusto. gracias. Igualmente a la audiencia, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes a las 21 cuando regresemos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes.